yo no te defraudaré, porque vos te mereces. Y de raíces marxistas y de raíces anarquistas se trata este frente sindical, estos integrantes que tengo aquí. Y una lástima porque tenía, bueno, a Gabriel Portillo, integrante del Sindicato Estatal de AUTE, al Óscar Pato Duarte, de la Federación ANCAP. Yo pensé que iba a estar Cecilia Barcelino, una muchacha de los docentes, pero no. Que hablen los muchachos, que hoy yo tenía, pasaba nada más. Les vino a entregar un material que están elaborando para el boletín sindical del Frente Sindical, pero no va a estar participando de la charla. Bienvenidos ambos. ¿Cómo anda la barra? Bueno, ¿Cómo anda esa barra? Para principiar en la cosa. Anda fuerte, recargando batería. Primero, buenos días a la audiencia. Muy contento de reencontrarnos acá con los compañeros de esta audición que mucho aporte ha hecho sobre todo al pueblo, ¿no? A los que siempre, la mayoría son invisibles al sistema. Bueno, andamos muy bien, andamos recargando pila, pero también no bajando los brazos, militando. Estamos en una coyuntura muy difícil, va a haber un nuevo gobierno, y bueno, lo que venimos un poco a informar a la audiencia es de lo que se está hoy en día hablando, de que es la ley de urgente consideración. Un proyecto, proyecto de urgente consideración que fue manejado en forma solapada por la propuesta del Partido Nacional, del electo presidente Lacalle, y que en realidad se sabía de muchos títulos en general, pero claro, una vez que empezó a correr el borrador empezamos a ver a Frankenstein sin maquillaje. Y bueno, lo que suponíamos quedamos lejos. Es mucho más difícil la situación, y por supuesto toca a todo el mundo, a todos los trabajadores, inclusive a sus propios votantes, no solo del Partido Nacional, sino de todo el pueblo, sobre todo en las organizaciones sociales, que bueno, que empezó a tratarlo el propio movimiento sindical. Desde hace todo el verano estuvieron los compañeros del secretariado en esa ocupados del análisis, pero también los sindicatos veníamos ya anticipándonos a lo que podía suceder. Ya nos vamos a meter directamente en la cuestión de la ley. Además, bueno, pienso yo que la herramienta como tal está pensada por parte del movimiento sindical, también va a tener que repensarse, pienso yo, ¿no? Ante esta nueva situación, ante esta nueva coyuntura, si es como, vamos a ver cómo avanza precisamente este anteproyecto de ley de urgente consideración, que toca muchos aspectos, muchos de esos que, digamos, intenta quitar muchísimos derechos al movimiento sindical, que también intenta, bueno, quitarle mucho protagonismo a las empresas públicas, que también les afecta muchísimo a los sindicatos, pero nos afectan a nosotros. Bueno, a propósito de ello vamos a estar, me parece, profundizando, pero te decía que con este panorama también la herramienta sindical va a tener que repensar un poco su accionar, ¿no? Lo que ha sido toda esta acumulación ahora ante esta nueva coyuntura. Sí, bueno, buenos días. Yo creo que lo que se expresa a través de esta ley de urgente consideración es una iniciativa política de la derecha a partir del resultado electoral. Es decir, no podemos ser tan ingenuos de creer que si ganaba Lacalle íbamos a tener otra situación. Esta es la situación real, y por lo tanto cuando se hablaba de dos proyectos de país y todo lo demás, no era un problema semántico, sino una cuestión de contenido que sin lugar a dudas las fuerzas progresistas no supieron hacer pesar, porque de alguna manera después de 15 años se pierde el gobierno, y esta coalición de derecha, más que multicolor, es una coalición de derecha que viene con un proceso que ya nosotros supimos resistir, que fue en la década de los 90, y que esa resistencia de la década de los 90 habrá que repensarla al día de hoy, ver cómo se opera, pero sin duda ellos aprendieron de aquella resistencia, que de alguna manera tuvimos algunos éxitos, otros fracasos, pero tuvimos algunos éxitos.
y creo que el paquete de ley de urgencia es un paquete mucho más complejo que una ley que afecta exclusivamente a las empresas públicas, o una ley que afectaba el tema de la ley de inversiones, que la ley de empresas públicas. Es decir, de alguna manera, en la década de los 90 fueron por pedazos y acá vienen con un paquete global. Pero sin duda es una iniciativa de la derecha luego de 15 años, y esa iniciativa tiene algunos puntos que ya lo veíamos nosotros reflejado no solamente en los discursos de la derecha, sino también en un proceso lento de los gobiernos progresistas. Esto no es, digamos, nosotros no estamos colocando aquí pasamos de blanco a negro. Esto es un proceso de grises, en donde en todo caso estamos más oscuros ahora, pero es un proceso de grises. Los procesos de privatización y liberalización de las empresas públicas no van a comenzar a partir de ahora con la ley de urgencia. Han venido desde hace 15 años. Entonces, digo esto como para ubicar también el proceso de resistencia que tenemos que ofrecer. Para eso creo que el Pato es la palabra autorizada. Estuvo en la reunión del PICNT, donde había más de 200 compañeros en la sede sindical, donde se debatió, donde no quedó descartado ningún método de lucha, donde los trabajadores, los sindicatos, las direcciones de los sindicatos concurrieron masivamente. Y bueno, me parece que ahí va a haber un proceso, que no es solamente el PICNT, tenemos a los compañeros de FUCBA. A eso te iba a apuntar. Estabas hablando pura y exclusivamente de los sindicatos, y si no es necesario de una buena vez quizás pensar en un frente social que incluya no solamente a FUCBAN o a los muchachos de Covipro, sí, o a otras pensando en el movimiento estudiantil, exactamente, en otras componentes de colectivos que hacen a nuestra sociedad, en los cuales en este avasallamiento que va a haber de derechos, bueno, están todos involucrados, que no solamente es lo sindical, digamos. No, exactamente, es un arco amplio de alianzas, sí. un amplio arco de alianzas en donde incluyen las políticas, bueno, hoy con un movimiento feminista mucho más fuerte, mucho más potente, que también tiene que ser aliado de este proceso de resistencia, porque también está cuestionado esas políticas, esos avances en derecho en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que lo primero, bueno, habrá que analizar la ley, hay que ver todos los elementos que trae aparejado, pero hay que simultáneamente construir una política de alianza social y política que nos permita pararnos frente a un gobierno que no nos va a dar tregua. Los jubilados, ¿no? ¿Se acordamos de los jubilados? También los jubilados. Procesos que en la década del 90 supimos tener un arco amplio de alianzas, pero hoy, por suerte, hay otros colectivos importantes a los cuales hay que incorporar y luchar en forma conjunta con ellos. Por eso mencionaba el tema del feminismo, el tema de otros colectivos que en realidad son convocantes y creo que también van a estar afectados por esta ley. Por lo tanto, no descartemos nada en materia de social como para organizar una resistencia que nos permita, como nos permitió ya, porque la sociedad uruguaya tiene la experiencia, a contrario de la región, de haber detenido un proceso neoliberal que en la región estaba instaladísimo. Desde la Chile de Pinochet con las privatizaciones, con la Menem de Argentina, Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso en Brasil. O sea que estábamos rodeados, en Uruguay teníamos neoliberalismo y de todas formas logramos detener en parte, porque no detuvimos del todo, detener en parte un proceso que venía de desmantelamiento del Estado muy fuerte. Pero repito, el proceso no es blanco o negro, venimos en una tonalidad de grises y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque de alguna manera el gran número de leyes de la década de los 90 no fueron desmanteladas por los gobiernos progresistas. Por lo tanto, hubieron nuevas leyes, hubieron por supuesto avances notables, pero digamos hay ahí una base en la cual está parado
esta nueva coalición de derecha. Portillo, recién manejabas que Pato Duarte estuvo manejando, trabajando, reunido dentro de las corrientes sindicales para, bueno, avisorar cómo se venía el futuro, digamos. ¿Qué dentro de esos claros oscuros, qué es lo que estaban evaluando, digamos, que tú me hacías mención inclusive a su vez a repensar algunas formas de lucha también y algunas sintonías que podían haber para intentar, bueno, conformar, digamos, un frente único para intentar frenar un poco este avance de la derecha? Complementando un poco, complementando lo que dice Gabriel de la experiencia del pueblo uruguayo. Mira, los que tenemos años sabemos cómo la experiencia de aquella famosa CONAPRO, creo que era, donde salimos del periodo dictatorial, donde se conformó aquel frente social y político, donde los partidos políticos, las organizaciones sociales, con FUTBAN, con el PCNT, con la CEP-FEU, se reunieron y hubo una salida, entre comillas, bastante saludable para recuperar algunos derechos del pueblo. Y bueno, se plantea también reeditar eso, porque acá no todos los partidos políticos que se presentaron a las elecciones están en esta misma línea de acción. Inclusive dentro de la coalición se observó en esta reunión del PCNT que ya hay grietas que son insalvables para ellos. Entonces, nosotros hay que acumular fuerza, no cualquier fuerza, pero hay que acumular fuerza, inclusive a partir de las fuerzas que ellos van a ir perdiendo en tratar de imponer esta ley que tiene todo tipo de consideraciones. Desde que hay artículos que son inconstitucionales, presentarlo en una ley ferrocarril, dijera el compañero secretario general Abdala, ferrocarril, no ómnibus, porque es mucho más grande que un ómnibus. Lo que trae son 457 artículos, donde casi un 30-40% tiene que ver con darle legalidad represiva a las fuerzas de seguridad del país, no para combatir, que debe de controlarse y prevenirse el delito, porque eso es real, pero no ir, por ejemplo, ya criminalizando aquellas formas de protesta pacífica que tiene el pueblo uruguayo. Por ejemplo, la UNASPU, cuando se concentraba frente al Banco Central para exigir el derogar la SAFAP, que es una cuestión que no beneficia al pueblo, se concentran frente al Banco Central o se concentran frente al Banco de Previsión Social. Eso es corte de una calle, eso no puede ser un piquete. Sin embargo, hoy por hoy están hablando de considerar los piquetes como una falta de un delito. Esas cuestiones. Van a ser fuertemente reprimidos. Y van a ser. Ya te voy a adelantar. No sabemos si van a ser. Pero sí, de todo ve como lo que está pasando en Chile o en Ecuador. Digo, se ve eso. Nosotros ojo, no estamos diciendo que eso va a pasar. Que no nos tilden de que estamos asolando fantasmas. Pero eso es lo que está pasando. Bueno, y pasando al informe de un poco en lo que vos decís, el otro día con muy buen criterio el secretario del PCNT tuvo una reunión previa, convocó a los sindicatos, a las filiales del interior, a las federaciones, se juntaron más de 200 compañeros, como dice Gabriel. ¿Hay algún informe interno del Frente Sindical de Don Duarte que se le haya presentado a los demás sindicatos de análisis de esta coyuntura? ¿O lo están elaborando, están pensándolo? No, hay un pequeño resumen que te lo voy a dejar. Ahí está. Que lo elaboró el compañero Pato. Bien. Pero son titulares para desarrollar. Sí, son vamos a decir, hice de cronista cuando no lo soy, pero por ejemplo, puse la cantidad de compañeros que fueron, que no fue un acto cualquiera, quedó chico el PCNT, donde hubo una participación de todas las corrientes sindicales, de todas las corrientes sindicales que en realidad teníamos a veces grandes contradicciones dentro del movimiento sindical, donde se plantearon posiciones que muchas veces en la mesa representativa han sido antagónicas, sin embargo, en esta coincidieron de punta a punta, donde no se planteó ninguna medida de lucha concreta, simplemente se planteó con la debida respeto e información y convocatoria a todo el pueblo en analizar este tipo de situación y cómo ir saliendo etapa por etapa para llegar, una vez planteado este proyecto de ley, bueno, frenarlo por todos lados, pero siempre con el diálogo, primero con el compañero en el trabajo, segundo con el compañero y el vecino, con la familia,
con los pequeños empresarios que van a las pequeñas empresas que también están siendo vulneradas con esta ley. Igual como que decía la falta, ¿no? Alerta, ¿no? Alerta. En alerta. Bueno, entonces fueron más de 200 compañeros, donde se trataron, empezó el compañero Ramón Ruiz, representante de los trabajadores, donde dio un informe del análisis que hizo el área jurídica de la representación de trabajadores, donde puso, por ejemplo, el tema de que se crea una comisión que va a tratar una urgente reforma del Banco de Previsión Social, cuando, si bien hay que estudiar para mejorar, no puede en 90 días resolver un problema que tiene años en un Banco de Previsión Social que tiene leyes que son realmente de amparo de los más desprotegidos. Y sustituye esa ley de notables que quieren crear en esta ley, de notables, donde van connotados economistas y esas cosas, y se suprime lo que es la comisión de diálogo social que tenemos hoy, donde están los empresarios, los jubilados, los trabajadores, donde está la enseñanza, donde está el gobierno, donde están los partidos políticos, donde han avanzado en todo lo que son las leyes de protección de los trabajadores, que son ejemplo en el mundo. Hay una supresión de ello. Sí, Hay sí. una supresión de lo que viene a ser el diálogo social. Ahí va. De Eso, lo que hoy se llama el diálogo social. y lo otro que habilitaría a que se presentara cualquier hijo de buen vecino a ser representante de los trabajadores en las elecciones, que en realidad no representan a los trabajadores. Los trabajadores están representados en PCNT, en la convención nuestra, la cual para eso hay que pelear también por la representatividad Ya se orgánica están de los dando trabajadores. pautas, pistas de cómo van a ser el tema de consejos de salarios, ¿no? También ahí Claro. lo que va a ser el diálogo con los trabajadores, con los que ellos consideran trabajadores independientes o no sindicalizados, Y o bueno. no siendo parte del aparato del PCNT, que es lo que lo han planteado en más de una oportunidad previo a las elecciones. El Sí, tema- sí, vienen por de alguna manera, en el tema del Consejo de Salario, vienen para reducir, obviamente, las posibilidades de conquistas de los trabajadores. Yo creo que el objetivo, para hablar en términos generales, es debilitar la organización de los trabajadores. Ese es el objetivo central. Bueno, ¿cómo mejor debilitamos la organización de los trabajadores? A los efectos de tener como resultado un proceso de baja de salarios o de pérdida salarial. Ese me parece que es el proyecto de largo, que incluso es un proyecto de largo plazo para la construcción de un Uruguay distinto. Cuando hablan de competitividad, de que no tenemos competitividad, de lo que hablan es de las rigideces salariales, de las rigideces laborales en Uruguay. Es decir, esa es la falta de competitividad que para los empresarios que tiene Uruguay. Por lo tanto, el Consejo de Salario es una de esas expresiones para poder debilitar al movimiento obrero. Es decir, negociar sindicato patronal y no por rama, lo que estás haciendo es fragmentando al movimiento obrero, fragmentando la posibilidad de lucha y por lo tanto disminuyendo la posibilidad de éxito. En la medida que te fragmentas, la posibilidad de éxito disminuye. Creo que ese es un elemento central, sobre todo un elemento central que incluso está planteado por un solo Uruguay. Es decir, que son la parte social de apoyo a esta coalición de gobierno. Hay una parte que muchas veces pecan en el análisis de las coyunturas en cuanto a lo que son las alianzas. Hay una alianza que es fundamental, que son los medios de comunicación. También. Es impresionante. Ahora lo fui a buscar El País, ahora no miré una cosita por arribita, pero viene con una campaña sistemática para desarticular precisamente al movimiento sindical y al desgaste de las empresas públicas. Hay una campaña contra el correo ahora que está brutal, ¿no? Es impresionante. Saraley y El País están haciendo una campaña que están todos los días metiendo una info para lo que es las negativas al avance, a crear nuevos trabajos, a crear nuevas formas de trabajo por parte del sindicato del correo y además por parte de lo que ha sido la operativa de las direcciones del correo durante todo este tiempo. Es impresionante, que es algo que habitualmente, perdóname que te lo diga, No, dale. se equivocan algunos movimientos sindicales, algunos colectivos para analizar ese tipo de situaciones. No atacan a los medios de comunicación que son, en definitiva, los que pusieron, por ejemplo, a Colo Remero, lo pusieron los medios de comunicación. No fueron baratos políticos, fueron los medios de comunicación que pusieron a un presidente en consideración de la gente para operar determinadas reformas. Es impresionante. Bueno, yo creo que esta ley de urgencia lo que trae es, en realidad, la consolidación de la alianza con los medios de comunicación hegemónicos.
eso también está expresado en la ley de urgencia y consolidado en varios artículos. Y incluso hay periodistas que pasan a ser operadores políticos de la derecha. Tal cual. No es solamente Sotelo, ¿verdad? Hay otros que están más retrotraídos, que no están tan visiblemente en el cartel como eso. Pero hay otro elemento, la ofensiva contra las empresas públicas es gigantesca, no solamente por la vía de las privatizaciones, sino por la vía de la liberalización de las empresas públicas, pero además con otro elemento central, que es el ataque permanente al tema de los funcionarios públicos. Y entonces, la provisión de ingresos de funcionarios públicos trae como contrapartida una nueva fragmentación de la clase obrera, de los trabajadores, una nueva fragmentación, porque los trabajos se tienen que hacer igual. ¿Y cómo se hacen? Por la vía de la tercerización. Entonces allí vamos a tener un aumento de la tercerización, que lo que hay es un aumento de la precarización en términos de condiciones de trabajo y de salario. Entonces, por eso esto también está atado al objetivo de debilitar la organización de los trabajadores, como elemento central para ganar lo que ellos entienden, recuperar una tasa de ganancia que hoy no lo pueden hacer, y que fruto de que los commodities han bajado, tienen algunos problemas que ellos entienden de competitividad a partir de atacar a los trabajadores. Y dentro de ese fortalecimiento es que se está reuniendo los sindicatos en el PIT-CNT, planteando una manera de poder contrarrestar esto, que era lo que estabas tú planteando justamente, Pato. Seguro, el punteo era Consejo de Salario, defensa de la empresa pública, no solo ANCAP con su desmonopolización, con todo lo que conlleva ANCAP como el sostén del desarrollo de la industria agroindustrial en el norte, que sacamos a Bella Unión, por ejemplo, de índice de pobreza africana, hoy la quieren desregular, sin el subsidio necesario y suficiente del Estado, que dejaría libre una zona, la muerte de esa zona. Los compañeros del interior de ALUR lo planearon así, y es así. También el tema de la ley de medios, que ahí por primera vez toca Antel, después de todo el desarrollo que ha tenido Antel, sobre todo con la fibra óptica, con el desarrollo de los datos, y fortaleciendo en cierta manera y beneficiando a los que lo llevaron a esta coalición al gobierno, ¿no? Sacando a Antel del medio y privatizando o dándole todo lo que es la comunicación y el manejo de la comunicación a medios privados. El otro tema también muy grande, que es la democracia, la calidad de la democracia. Quieren en 90 días hacer una ley de 456 artículos sin pasar por las comisiones del Parlamento. O sea, están birlando lo que la propia gente votó a esos representantes de esta coalición, que no van a tener contacto con esa ley. Va a pasar prácticamente como un decreto a los tiempos de Pacheco, donde perjudica a todo el mundo. Eso se habló de la falta de la regresión en los órganos de enseñanza. El sacarle la enseñanza, la educación en forma independiente al gobierno de turno, y acá sí, aquella vieja ley de enseñanza que soñaba Sanguinetti, volverla a recomponerla, sacando a los representantes de la sociedad en los medios de... Bueno, a un ataque a la Universidad de la República, que el otro día el propio rector de la universidad tuvo una reunión con el futuro ministro y salió bastante mal de la situación en que deja a la enseñanza a la Universidad de la República, que en 15 años, y esto hay que reconocerlo, nunca se recibieron tantos hijos de trabajadores en lo profesional y en adaptarse a los nuevos cambios tecnológicos como ha sido en este tiempo. Y bueno, y el tema de la inclusión financiera, que cierra lo que dice Gabriel en cuanto al aumento de la rentabilidad y a la desprotección de los trabajadores. El sacar la inclusión financiera, lo único que beneficia es a que aquellos capitales que van a pagar en efectivo millones y millones de dólares sin saber de dónde vienen, donde internacionalmente está penado, y Uruguay le costó salir de esa situación, donde va a beneficiar a aquellas empresas que vienen, se instalan y toman gente y la trabajan en negro, no tienen seguro de paro, no tienen seguro de salud, cae el sistema cae el Banco de Previsión Social, inclusive caería el sistema integrado de salud, porque ¿quién aportaría a este sistema? Digo, es
es bastante complicada esa situación para nosotros, el pueblo en general. Sistema financiero, que lo tocan con eso de la inclusión, benefician al sistema financiero, pero la inclusión financiera para nosotros era un control muy importante. El tema de la seguridad, el tema de la criminalización, ya te digo, hasta la apariencia de uno, porque si uno no tiene condiciones, le gusta vivir con pelado o con mucho pelo, eso no es condición humana, eso también está arriba de la mesa. Como le dice la murga, ¿no? Hay que tenerle miedo al delincuente, pero no tengamos miedo al policía, que bueno, que también se diría, el que se sienta amenazado puede tirar sin preguntar. O sea, ya no hay presunta culpabilidad, ya se presume y ya, punto, vale y punto. Todas esas cosas son de urgencia tratarla, pero fundamentalmente difundirla en términos también que lo entiendamos todos y cómo conformamos un frente opositor a esta ley, como está acostumbrado el pueblo uruguayo. Eso fue, y quedó que el 20 de febrero va a haber una mesa representativa nacional ampliada, donde todos los sindicatos van a llevar la síntesis de cómo afecta esta ley en su particularidad, sobre todo las empresas del Estado, donde los compañeros que caen más de 60 y pico de convenios, 70 y pico de convenios el año que viene, tienen que salir en el convenio. Y lo otro que es muy importante, que también lo marcó muy bien Pereira, el presidente de la convención, que es inmediatamente con esta ley, y que a veces no pierdamos el objetivo, es la ley de presupuesto, que en junio va a entrar a ser considerada. Y que esa un año pero aparte, agitado, pero aparte lo que pasa con la ley, año, ¿no? con la ley de presupuesto, lo que pasa es que esa sí que tiene inmediata incidencia, porque si no se vota o se mantiene el 6% para la educación, que ya viene, es poco, o para la investigación, ya cae la calidad de la enseñanza, porque nadie es militante del trabajo puramente. El carnicero no te paga, vos no le pagás al carnicero con la militancia. Entonces no va a haber presupuesto para la educación, no va a haber presupuesto para la salud, va a carecer los servicios del Estado de la calidad que merece el pueblo. Entonces se va a sentir duramente en esa ley de presupuesto. Capaz que con la ley de presupuesto se puede hacer una maniobra ahí política como para dejarla así, total se cae y queda el presupuesto anterior. Pero justamente lo más bueno, es peor eso que no sabemos. Bueno, es todo un tema. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Lo de la ley, sí, la ley de ferrocarril, dijeras tú que dice Abdala, esa sí es peligrosa porque, bueno, la ley de urgente consideración por determinados plazos, si no se vota, queda así como está, no se discute absolutamente nada. Para ir redondeando un poco, Gabriel, el sentir y el pensar esta ley de urgente consideración, cómo se enfrenta, digamos, para ir redondeando un poquito esta... Bien, para ir entonces redondeando, creo que nosotros tenemos que seguir haciendo los contactos necesarios para construir, en realidad, como decíamos, un gran arco de políticas sociales en torno a la resistencia de la ley. ¿Cómo se va a organizar esta resistencia? ¿Cómo se va a expresar esta resistencia? Tiene que surgir de ese arco de alianzas. Es decir, a nosotros se nos ocurre lo que hemos hecho, que es, bueno, juntar firmas y presentar la posibilidad de un referéndum. Pero eso no puede ser una acción unilateral de uno de los actores sociales. Tiene que haber un consenso. ¿Cómo es que vamos a organizar esa resistencia? Habrá que movilizar, habrá que actuar, porque todavía falta para eso. Entre otras cosas, falta que se presente el 2 de marzo, habrá que organizar movilizaciones, habrá que organizar marchas, habrá que salir a conversar con toda la gente, no solamente con las organizaciones, es decir, con ese conjunto de organizaciones sociales que hoy tenemos en la sociedad. Hay que organizar también con los vecinos, dar charlas, hay que mirar todo el país, no solamente Montevideo, esto hay que pensarlo también en términos nacionales. Bueno, creo que ese es, digamos, el principio de cómo nos organizamos para establecer una resistencia a este proyecto de ley, con la mayor cantidad de pueblo posible y con la capacidad de análisis y de resumen político en términos de los daños y los perjuicios que ocasiona para la sociedad una ley de esta naturaleza, o los artículos que hay, en realidad, los artículos que hay dentro de una ley de esta naturaleza. Y tengamos en cuenta que se está también insistiendo que es un complemento de la ley, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que va a traer aparejado, bueno, un avance peor todavía. Claro, yo creo que está bien, está muy bien traer a colación esto, porque tiene que ver
con la mirada de las clases dominantes del Uruguay, asociadas al imperio, sin una reflexión crítica sobre esas cuestiones. Podemos mencionar también las que ya están pensando en votar a Guaidó o votar reelegir a Almagro. Reelegir a Almagro en la OEA. Por lo tanto, es una mirada mucho más profunda, es una mirada que en las campañas electorales no está presente, que no se pudo colocar como un elemento para la discusión, o porque no se quiso, o por las debilidades ideológicas de construcción del progresismo. Pero bueno, en definitiva, creo que detener de alguna manera u ofrecer resistencia a esta ley de urgencia es prioridad. Yo les agradezco mucho la visita, Gabriel Portillo, Por favor. Oscar Duarte, el Pato. Gabriel, ¿cómo te dicen a vos? ¿Tenés un nombrete? No, No, me dicen Gaby. no, ningún nombrete. Algún che, qué nombrete lástima. me dicen, pero después te digo. Bueno, está. Después después me lo dice. A ambos integrantes del Frente Sindical León Duarte, la visita, gracias. De cualquier manera, voy a hacerlo público, digamos, vamos a intentar, condición sine qua non, la próxima vez que el Frente Sindical León Duarte sea convocado Ajá. aquí a la rueda de Mareando, Sí. que venga Cecilia, que venga alguna mujer. To- Yo estoy cansado de ver a ustedes, ¿eh? Estoy Yo totalmente, estoy cansado de ver varoncitos, ¿qué querés que te diga? totalmente de acuerdo, Marcelo. La otra Y vez no, estuvo Raúl, estuve Rodolfo Fernando, estuve Galleta. el Gallet, Y no entiendo qué pasa. ¿Qué pasa? No hay mujeres en él. De hecho, la estoy viendo y la tiene casada. Ay. No, es Algo más, pasa acá. Yo te diría esto. Algo pasa. La próxima vez se tiene que comprometer a venir y hablar sobre educación, que es ¿Ah, su sí? especialidad. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque esta ley también encierra una ofensiva profunda contra la educación por Pública. el control, Educación por la pública. educación pública, Sí, por sí. el control de la educación pública. Gracias, gente. Arriba. Dale, vamos arriba.